Bienvenidos a otro episodio de Energy Bytes. Es un episodio internacional. Solo hemos tenido unos pocos hasta ahora. Así que tenemos a un Paul Brown acompañándonos desde... ¿Estás en Escocia? ¿Es correcto? Sí, es correcto, sí. Gracias por invitarme. Es muy gracioso porque literalmente puedo verte hacer una publicación en LinkedIn y organizamos esto en como menos de un día. Y luego tenemos a otras personas a las que he intentado contactar por 2 años y todavía tienen que hablar con, ya sabes, el departamento legal y todo eso. Y ya sabes, simplemente hay mucha burocracia para lograrlo. Así que Están al otro lado de la autopista, no podemos traerlos a la oficina, pero agradecemos que nos acompañes desde el otro lado del charco. sí, pero ya estábamos teniendo unas conversaciones geniales antes de empezar a grabar. Sé que estábamos empezando con el viaje salvaje, que son los precios del petróleo ahora mismo, porque cuando revisé anoche estaban a 113 y 112 y el West Texas estaba por encima del Brent y ahora hemos bajado a $93 solo porque Trump abrió la boca. Y bueno, ya sabes, aquí estamos. Pero sí, o sea, sé que Paul, ya sabes que es, ya sabes, ya mucho de esto ha causado algunos problemas logísticos por allá. Sí, tenemos fuera de las gasolineras, tenemos colas de unos 15 minutos o, ya sabes, media hora y llegas allí y no hay gasolina en los surtidores y la verdad es que no sé qué está pasando, para ser sincero. Em, no sé si allí pasa lo mismo o qué, pero Sí, no estamos viendo, yo diría que es esa escasez, pero los precios definitivamente están subiendo. Como dije, no me hizo ninguna gracia pagar $4 por galón en mi tanque, pero ustedes probablemente al menos creo que unos 15 o 20 dólares el galón funcionaría, algo así. estaría andando en bicicleta como David Tull. Estamos mal acostumbrados a la energía barata aquí, especialmente en Texas. Bueno, pero también creo que es genial e importante ver qué más sucede en el resto del mundo y cómo cosas como, ya sabes, el bloqueo del estrecho de Hormuz por el que pasa no sé qué porcentaje, 30 o 40% del petróleo mundial, cómo eso tiene efectos en cadena. No quiero decir, ni siquiera lo llamaría efecto en cadena. No era capaz de no hace tanto tiempo y ya está afectando a las cadenas de suministro en toda Europa y Asia. Y eso es, no, creo que es, ya sabes, como dije, en Estados Unidos estamos tan acostumbrados a eso. Han pasado 2 generaciones desde que hubo algún tipo de embargo petrolero o choque de precios como ese, donde la cadena de suministro se vio realmente afectada. Y entonces no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos cómo es eso, aunque nuestros padres sí lo sepan. Y por eso parte de mí se preocupa por eso, porque es como, oye, la gente no piensa en la independencia energética y lo importante que es, o los efectos que eso tiene en tu vida como individuo. Bueno, supongo que lo más parecido que vivimos fue la helada de hace un par de años, cuando estuve casi una semana sin electricidad. Y entonces piensas, sí, esto es importante, o, la calefacción es importante cuando nieva afuera. no tenemos, no recuerdo ningún impacto, o estoy seguro de que hubo algunos, pero no tan grandes. Pero ahora tenemos, es algo así como los costos de energía más altos del mundo desarrollado y es 3 veces más alto creo que es 3 veces más alto que en Estados Unidos, Es por todo, ya sabes, como el impulso a las energías renovables y eso. Hay una prohibición de perforación, ha habido una prohibición de perforación durante los últimos 10 años, prohibiendo que emitan nuevas licencias y todo tipo de asuntos legales para evitar la perforación. Y bueno, y esto ha resultado en una desindustrialización. No puedes competir en manufactura, no puedes competir en la industria, no hay empleos de ingeniería o hay muy pocos aquí. La industria petrolera simplemente se está cerrando. La independencia energética, no piensas en ella hasta que empieza a tener un impacto en todo. No, totalmente. Es que, bueno, esa es la cuestión. La energía es uno de los mayores insumos en todos los costos de fabricación, ¿verdad? Es uno de tus mayores gastos en cualquier cosa que fabriques y literalmente eso repercute en todo, hasta en el transporte a tu casa, a un almacén o lo que sea. Así que es sí, tienes razón. Te confías demasiado hasta que el problema llega a tu puerta y te quedas sin luz o sin gas y entonces piensas, vaya, esto es muy frágil.
Bueno, antes de empezar, voy a promocionar el podcast Sin Vergüenza porque por fin tenemos mercancía. Bobby y yo llevamos puestas las sudaderas. Bobby da una pequeña vuelta para que podamos ver la parte de atrás. La parte de atrás dice, los datos son dolor. Así que todos en la industria que han lidiado con nuestros datos creo que lo saben y lo aprecian. Pero están disponibles en la tienda de Collide por si quieren echarles un vistazo. Estamos muy emocionados de tener mercancía. También tenemos una gorra de Energy Bytes que llevo puesta ahora mismo y también hay una camiseta de manga corta porque el verano ya llegó a Houston y probablemente retiremos estas sudaderas después de este episodio, al menos hasta el próximo diciembre. Estoy casi seguro de que mi esposa me lo va a robar muy pronto. Sí, los míos ya fueron robados por mi hija y mi esposa, así que tengan cuidado. En fin, vamos a empezar. Paul, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo empezaste, ya sea en el sector energético o en el tecnológico de la industria? Así que yo estudié ingeniería mecánica en la universidad y Vamos, estás en buena compañía, Paul. Yo también. sí, creo que lo vi. Sí. Es él. Pero por otro lado, yo desarrollé, trabajé en un par de, o hice bastante desarrollo de software para empresas de ingeniería o mis propios proyectos. Me dediqué a la perforación y trabajé como ingeniero de perforación para exploración en aguas profundas a nivel internacional. Trabajé en el Mediterráneo, el norte de África, África Occidental, Sudamérica, el Caribe, el Reino Unido, el Mar del Norte y, bueno, como ingeniero de perforación, ingeniero de sitio, supervisor nocturno y todo ese tipo de cosas. Y luego me tomé un descanso de la industria como para cambiar de aires y comencé un pequeño negocio de fabricación donde el objetivo era tomar maquinaria, bueno, no necesariamente de baja tecnología, sino maquinaria simple y aplicar ingeniería al proceso para hacerlo más eficiente. Así que pasé años haciendo eso. Pasé como 5, 6, 7 años haciendo eso, pero pasé la mayor parte de mi tiempo desarrollando software, desarrollando maquinaria automatizada y llegué al punto en que la carga administrativa era casi nula, casi nada, el lugar se manejaba solo y eventualmente vendí el negocio para enfocarme en el aspecto de los datos. Así que durante los últimos años he estado haciendo trabajo de datos en perforación y exploración. Cosas como tomar los datos de un operador o de un contratista de plataformas, crear un sistema para analizarlos y luego ofrecer el análisis como un servicio, ¿verdad? O sea, comparar el rendimiento entre plataformas o verificar si se han implementado las lecciones aprendidas o si hay retrocesos o lo que sea. Creando sistemas para empresas de exploración y producción petrolera, como sistemas de datos empresariales, como sistemas de informes y eso. Pero más recientemente me estoy enfocando en dos cosas y son como la principal es tomar datos heredados, como tomar estos archivos de pozos antiguos que están por todas partes, tomarlos, analizarlos en mis sistemas y proporcionar al cliente simplemente los resultados, como los montajes de pozos preparados y los resultados preparados para que realmente puedan usarlos. Y es por eso que tengo el sistema wellschematic.com que es utilizado por, ya sabes. Por eso lo desarrollé. Necesitaba usarlo para mi propio trabajo. Está conectado mediante una interfaz de programación de aplicaciones. Así que simplemente lo lancé y lo usan bastantes personas. Bueno, esa es una gran parte, el análisis de datos heredados. Lo otro es que hago bastante trabajo como consultor. Así que tienes estos proyectos de datos de yacimientos petrolíferos o de perforación, donde los expertos en perforación saben todo sobre pozos y demás, y los expertos en datos y software saben todo sobre datos y software, pero ellos simplemente no hablan el mismo idioma. Sí. Así que, bueno, simplemente trabajo con ellos, hago una especie de traducción y me aseguro de que hablen de lo mismo. Diría que ahora es siquiera necesario hacer eso. Siento que podrían ir directo a ti. Y ahora con estas herramientas de programación, siento que podrías incluso prescindir de esa persona porque sabes lo suficiente de ingeniería de software, al parecer, y del sector. Eres la persona ideal para decir, déjame encargarme de esto con Claude o, ya sabes, Codex, lo que sea, y simplemente sacarlo adelante.
puedo hacerlo y lo hago para empresas, pero eso está bien para empresas pequeñas. Pero lo que siempre dicen es, ¿qué pasa si te atropella un autobús? Ya sabes, tienes el despliegue y todo ese tipo de cosas y la administración. Y como sabes, no son solo todas las empresas con las que trabajo, son como empresas de software y software para empresas de perforación. Así que consiguen a los de software y quizás no están conectando del todo con sus clientes. Bueno, pero lo otro es que cuando tienes estas grandes empresas, tienes muchos datos, tienes muchos informáticos y muchos expertos en datos y son necesidades empresariales, es sencillo crear un sistema que los ingenieros de perforación quieran usar, que realmente usen y que cumpla con sus requisitos. Pero añadir todas las funciones empresariales y todo eso, ya sabes, necesitas involucrar a otras personas y que ellos hagan su parte y como... Sí, se requiere un nivel de rigor diferente, ¿verdad? Lo sé. Sí, no te culpo. Tengo una pregunta. Sí. Cuando estabas perforando, ¿cuál era tu lugar favorito para perforar y cuál fue el lugar más aterrador o peligroso en el que hayas perforado? El lugar favorito era... realmente no lo sé. Estás en una plataforma y es como si todos fueran un poco... Sí, eso es justo. Es lo mismo. El lugar más peligroso fue África Occidental. Eso es diferente, es otro nivel, es otro lugar. O sea, yo estuve, ya sabes, casi secuestrado un par de veces. Sabes, es que vas caminando por mitad de la calle y hay guardias de seguridad por todas partes con fusiles de asalto en la calle más transitada de la ciudad, más concurrida de su región, más activa. Y de repente un tipo detiene un taxi o dos, te interceptan y luego intentan, ya sabes, intentan quitarte tus cosas y meterte a la fuerza. Es diferente, es simplemente, sabes, en los informes matutinos, si estás en una plataforma, recibes informes matutinos como informes meteorológicos. Recibes, ya sabes, informes meteorológicos emitidos a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y en África recibes, es como un informe meteorológico. Tiene un mapa de calor y es como, parece un mapa de calor, pero es un mapa de calor de la actividad pirata. Así que lo que hacen, estábamos en la plataforma un día y hubo una mañana, hubo una llamada y fue como, por cierto, el petrolero desapareció o como que el petrolero ha sido secuestrado. Y es como un Maersk o uno de estos grandes buques cisterna para reabastecer, ya sabes, en la ruta marítima, para reabastecer a los barcos que pasan y simplemente llamaron, perdón, la gente simplemente secuestró el buque y se lo llevó para pedir un rescate. Y es como ¿dónde escondes un buque petrolero? Sí. Es como siempre, es simplemente normal. Ha pasado todo el tiempo. No, eso es, he escuchado muchas historias sobre África. Como ya sabes, vives en un complejo, te llevan a todas partes con guardias armados. Incluso entrar o salir del país por aduanas puede ser muy arriesgado y es muy normal tener que dar algún tipo de soborno para entrar o salir sin problemas y todas esas cosas divertidas. Sí, no, eso es... nunca tuve que ir, nunca he ido allá, pero definitivamente siempre he escuchado historias muy, muy, muy turbias que casi siempre salen de ahí, pero eso es una locura, sí, es una locura. ¿Y tuviste que ir a las Islas Malvinas también? Sí, eso fue hace unos 13 años cuando apenas estaban explorando, así que fue justo cuando yo estaba algo, o tal vez hace como 15 años y ellos solo estaban explorando, así que ya sabes, es como un vuelo de 18 a 22 horas, algo así. Y ya sabes, te llevaría a Australia, al otro lado del mundo, pero solo vas hacia el sur. Y bueno, era solo eso. Todos los suministros tienen que venir, ya sabes, 10,000 millas o lo que sea. No sé cuánto es. Y es solo, pero está en medio de la nada. Es simplemente el medio de la nada. Como todos los buenos yacimientos petrolíferos terminan siendo, nunca están cerca de nada. No, me pregunto. Creo que eso es lo que la gente subestima de, por ejemplo, Eagle Ford. Y probablemente yo también lo subestimé, solo porque fue el primer activo en el que trabajé. Estaba en una oficina y podías conducir 2 horas por una autopista principal y prácticamente ya estabas allí. Estar en el corazón del campo, sí. Oh, lo siento. Oh, no tengo... Aún así es como si condujeras hasta Catarina o Carrizo y piensas, ¿dónde diablos estoy? Estás en estos ranchos gigantescos y nunca
¿Sabes? Puedes recorrer kilómetros sin ver a nadie. Es extraño. Digo, es raro porque tienes la infraestructura, al menos para llevar cosas allí, pero sigue estando en medio de la nada. Terminamos construyendo infraestructura alrededor de los campos si son lo suficientemente buenos. Como Midland es el ejemplo perfecto de eso, ¿verdad? No tengo ni idea de, ya sabes, de la industria petrolera del Reino Unido. Muchos de los proyectos internacionales, África y Europa o lo que sea, se gestionan desde Europa, perdón, se gestionan desde el Reino Unido. Pero el Reino Unido es muy burbuja comparado con, ya sabes, Estados Unidos, Texas o donde sea. Es casi como autosuficiente y el Reino Unido está aislado y realmente no. Yo siento que no hay mucha interacción entre ellos. Así que no tengo, ya sabes, no tengo. Veo cosas en la televisión y eso realmente no tengo ni idea, pero Bueno, creo que es una de las mayores diferencias entre tierra y mar también, ¿no? Nunca he estado en alta mar, pero sé que es algo totalmente distinto a lo que hacemos en tierra. Es solo que el alcance es diferente. Los costos son diferentes, o sea, todo es distinto. Básicamente hacemos lo mismo. Ustedes tienen un problema mucho más grande y difícil porque están en medio del océano la mayor parte del tiempo. Pero desde una perspectiva logística al menos, la gente piensa en petróleo y gas y lo agrupa todo, pero al final del día son dos cosas muy, muy, muy diferentes. O sea, es que ni siquiera no comprendo los plazos de tiempo en alta mar que ustedes manejan, ¿verdad? Como planificar a 5 años. Y también la incertidumbre de todo eso, ¿verdad? Podrías hacer todo eso. Sí. Sí, y terminar con un pozo seco. Algunos de estos pozos, qué sé yo, cuestan como 100, creo que algunos 100 millones por pozo. Y son solo pozos verticales y los están abandonando. No producen nada, no están diseñados para producir nada. Bueno, pero incluso la ingeniería de perforación es totalmente distinta. Uno pensaría que es lo mismo, pero según entiendo, en Estados Unidos optimizas tus equipos de fracturación con la creación de plataformas. Ni siquiera sé cómo llamarlo. Tus equipos de plataformas, tus equipos de perforación. Y sí, eso no se hace para nada. Sí, es más como una mentalidad de fabricación, especialmente ahora que ya hemos resuelto gran parte y ahora se trata de cómo optimizar todas estas piezas. Quiero decir, no es ni de lejos lo mismo que algunas de estas operaciones de fabricación con el sistema justo a tiempo, pero están intentando llegar ahí, ¿verdad? Y reducir el tiempo de inactividad. Pero a estas alturas ya sabemos que obtendremos petróleo. Ya sabes, se trata más de qué tan eficientemente podemos realizar las operaciones. Va a ser rentable, ¿sabes? Y podremos mantener nuestros costos lo suficientemente bajos y elevar la propiedad intelectual lo suficiente para recuperar nuestra inversión en 6 a 12 meses y empezar a generar ganancias. Pero es muy diferente. Sí, hay muy poca exploración en el esquisto terrestre hoy en día, ¿verdad? Donde es como que nunca harías un proyecto en alta mar sin algún tipo de datos exploratorios, sísmicos. O sea, está todo lo que conlleva incluso la perforación en sí. Bueno, mientras que aquí la mayoría de las zonas han sido bastante bien mapeadas e identificadas y sabes lo que vas a ver cuando llegues. Y entonces sí, se ha convertido simplemente en una optimización de las operaciones, ¿verdad? Como cuando empecé hace 15 años, tomaba cerca de un mes perforar, ya sabes, un lateral de 10,000 pies, que era un lateral largo en aquel entonces. Ahora perforan a pozos laterales de 6,5 kilómetros, el doble de longitud, y lo hacen en 1 o 2 semanas. Antes el número de plataformas era un buen indicador del precio del petróleo, pero ya no, porque las plataformas son muy eficientes. O sea, pueden perforar un pozo en 5 a 7 días sin parar. Y luego los equipos de fracturación se volvieron más eficientes. Ya sabes, cuántas etapas podemos hacer en un día para no pasar un mes. Porque así era antes. Solíamos taponar y perforar todo y no hacíamos fracturación en cremallera. Llegábamos, ellos perforaban un pozo de 2 millas con 30 etapas. Entrábamos y lo fracturábamos. Podía tomar de 2 a 4 semanas fracturar el pozo. Así que ya llevas 2 meses, un mes para perforar y un mes para fracturar. Hecho 2 meses de gastos, ya sabes. Prácticamente has gastado todo tu presupuesto autorizado en este pozo entre la perforación y las terminaciones y aún no tienes producción. Y luego podría tomar otros 2 a 3 meses ponerlo en producción. Y afortunadamente se dieron cuenta de que, oye, esta es una idea terrible. Es como si fuera el equivalente a fabricar algo, dejarlo en un estante por 3 a 6 meses y luego ir a venderlo en lugar de intentar ponerlo en línea lo más rápido posible. Pero sí, todo es un juego de optimización en este punto desde una perspectiva de campo. Creo que empezaremos a ver un cambio porque han exprimido todo el jugo posible a esa fruta en el aspecto operativo, al menos con la producción nacional.
Y ahora van a tener que empezar a buscar más, van a tener que empezar a analizar los datos para ver cómo aumentar nuestros factores de recuperación. O también van a tener que empezar a explorar, porque ya hemos probado casi todo el esquisto. Bueno, sí, solo estamos recuperando del 5 al 10% del petróleo existente en la lutita para empezar, así que hay una gran oportunidad ahí mismo. Pero ya veremos qué pasa con todo esto. Vale, yo no sé mucho sobre eso. El fracking está prohibido aquí y prohibido en Europa. Hay cero fracturación. O sea, Por ahora, hasta que ustedes no puedan conseguir petróleo en la gasolinera y entonces, sí, hasta que corten el gas y el Sí, petróleo. ya sabes, en ¿Cómo ese era? El momento. tipo Robert Bryce tiene toda esa ley de hierro de la energía o lo que sea, que ya sabes, la gente hará, ya sabes, lo que pueda para básicamente mantener las luces encendidas. O sea, pagarán lo que sea y harán lo que tengan que hacer para mantener las luces encendidas. Así que ojalá empiecen a hacer eso aquí, como algo para mantener las luces encendidas aquí, porque Así que entremos hablemos de los datos de BDE y creo que ya sabes, lo que impulsó este podcast fue que vi tu publicación sobre wellschematic.com. ¿Podrías hablar primero sobre wellschematic.com y cómo es ese proyecto que hace? Y luego podemos pasar a lo que estás haciendo también en el lado de BDE. sí. Básicamente, cuando empecé en esto de los datos, era como que puedes, y si conoces el sector de la perforación y el lado del software, puedes hacer cualquier cosa, pero realmente no puedes hacerlo todo. Así que tienes que enfocarte en, ya sabes, en algo. Entonces, empecé con el sistema wellschematic.com y es para dibujar esquemas de pozos, ¿verdad? Como los esquemas de pozos son usados como cada pozo necesita un esquema de pozo para mostrarte lo que hay en el pozo y simplemente necesitas un esquema de pozo. Y creé ese sistema porque la forma en que todas las empresas de perforación que he visto lo hacen es usando Excel para dibujar estos esquemas. Arrastran el tamaño de las celdas, las filas y las columnas para crear cuadros. Resaltan las celdas y luego hacen clic en borde derecho, borde izquierdo, y así es como dibujan un esquema de pozo. Y eso no es muy eficiente si tienes a 1000 personas en todo el mundo haciendo eso todo el tiempo. Así que Es casi como si lo estuviéramos haciendo en una herramienta que no fue diseñada para esquemas de pozos. Sí, o sea, podrías decir eso, no lo sé. A nuestra industria le encanta meter tanta basura aleatoria en un archivo de Excel como sea posible. al menos eso es similar entre el resto del mundo y Estados Unidos. Entonces todos usamos esto, pero hice este sistema de esquemas de pozos y lo usan bastantes personas para dibujar estos esquemas, como los chicos en las plataformas y cosas así. Y me conecto a eso, ya sabes, mencioné mediante la interfaz de programación de aplicaciones para el análisis de datos a través de los datos de BD. Así que las empresas me envían sus archivos. Solo soy yo, así que no puedo. Yo. El software como servicio no es muy realista en cuanto al análisis de datos. Y no creo que las empresas lo quieran realmente. No quieren las molestias de contratar nuevos servicios, pasar por el departamento de informática, todo eso. Así que eso se conecta al sistema de esquemas de pozos, por lo que existe este incentivo mutuo para mejorar el sistema de esquemas de pozos. Y ahora es el caso en el que añadí, ya sabes, estábamos hablando de que todos usan hojas de cálculo. Para cosas como el diseño de revestimiento, las empresas todavía usan. Tus opciones son una hoja de cálculo que te toma como 2 semanas cada vez. Ya sabes, quizás solo haces el diseño de revestimiento una vez al año o menos en estos pozos grandes, pero pasas como 2 semanas creando tus cálculos en Excel y simplemente no son lo suficientemente buenos. No hay bucles ni nada por el estilo. Y tu alternativa es este otro software que cuesta 5,000 al mes como mínimo, 3 meses como mínimo. Así que en pozo son 15,000. Podría ser. Bueno, obviamente hay una oportunidad ahí. Sobre los sistemas de diseño de revestimiento y cálculo, puedes entrar en wellschematic.com, dibujar un esquema y aplicar las cargas de revestimiento directamente ahí. Las empresas lo hacen, pero también se conecta mediante interfaz de programación de aplicaciones a mis otros sistemas y he estado proporcionando ingeniería de pozos técnica. Partes del proceso, el proceso de entrega como servicio, ¿verdad? Así que imaginas que tienes un departamento de perforación con falta de recursos, ¿verdad? Es decir, gran parte es gestión de proyectos, no necesariamente tienen la experiencia técnica o les tomaría semanas volver a ponerse al día en cuanto a conocimientos técnicos, cálculos y cosas así. En lugar de contratar personal nuevo o software nuevo, simplemente hablas conmigo y es como un servicio llave en mano si quieres que te hagan el diseño de revestimiento o los cálculos manuales.
Y viene con software, si sabes a lo que me refiero. Uso mi software como servicio y sí, hay una interfaz en wellschematic.com y en el diseño de revestimiento, pero los cálculos están expuestos como puntos de acceso. Así que puedo acceder a ellos mediante, ya sabes, mediante interfaz de programación de aplicaciones o mediante protocolo de control maestro o lo que sea para hacer las cosas más rápido. Y creo que al ver tu publicación alimentaste el sistema con muchos libros antiguos y cosas así, o pudiste mejorarlo con literatura de ingeniería y todo eso, ¿no? Sí, pues hice un sistema hace unos años, hace 2 o 3 años, y cuando trabajas en plataformas, todos saben que te dan un disco duro, te dan archivos en formato PDF, te dan normas y todo eso. Y hace un par de años yo tenía como 50,000 documentos y hace un par de años hice como un sistema de generación aumentada por recuperación donde, ya sabes, ingerí esos documentos para que pudieras buscar en ellos. Y creé como una especie de interfaz sencilla y la publiqué. Digo, obviamente la filtré por temas de, ya sabes, derechos de autor. Obviamente primero la filtré, pero lo publiqué y la gente empezó a usarlo, así que pensé, realmente no quiero involucrarme en esto. ¿Sabes? Así que desactivé el sistema RAG, pero básicamente lo que puedes hacer es, digamos que quieres encontrar información relevante sobre algo muy específico en perforación. Haces una búsqueda haces una búsqueda y obviamente te devuelve un resumen de inteligencia artificial o lo que sea, pero también el contexto que se ingirió, como los fragmentos que se incorporaron, y luego puedes hacer clic en ellos e ir inmediatamente al documento original. Entonces, en cuanto a recuperar tus datos, si no has trabajado en algo por un tiempo o no sabes qué estándar es relevante para algo, se vuelve fácil hacerlo. Ya no buscas entre cosas por horas, solo haces una búsqueda y listo, un minuto. Creo que hablas el mismo idioma que John. Creo que eso es en lo que he estado trabajando los últimos 2 años en nuestra oferta de generación aumentada por recuperación empresarial. Pero no, o sea, eso es lo que no... Siento que está empezando a mejorar un poco más, al menos para la persona promedio. Pero si tienes un montón de documentos que debes consultar constantemente, un RAG es la solución perfecta para eso y ahora es muy fácil. Quiero decir, hay tantas librerías de código abierto en GitHub donde puedes configurar todo desde la tubería hasta la interfaz con unos pocos comandos y ya sabes. Yo quisiera decirle a la gente que es así de fácil, no lo es. Siempre hay complicaciones con la ingesta de datos, que suele ser la parte difícil, especialmente con documentos de petróleo y gas, dependiendo de lo que intentes ingresar ahí. Pero la tecnología en torno a eso sigue mejorando, así que sigue siendo más fácil. Y luego sí, si estás consultando constantemente procedimientos o estándares de la API o cualquier cosa así, un sistema RAG te ahorrará muchísimo tiempo. Guíame a través de esto. Entonces, lo relacionado con los esquemas de pozos. ¿Estoy creando pozos nuevos en eso o puedo subir un esquema desde un formato PDF y hacer que lo digitalice? Puedes crear un esquema completamente nuevo. Tiene una función de inteligencia artificial muy básica. Es solo como una salida estructurada. Es como, no sé, llama 2.0 o algo así solo por la velocidad. Y solo yo no lo he actualizado aún porque nadie me está pagando. Así que sí, puedes hacer un nuevo esquema de pozo usando los formularios de ahí. También puedes conectarlo mediante MCP, así que puedes conectarlo a, ya sabes, Claude o algo así, lo que significa que puedes generar esquemas automáticamente. Pero hay limitaciones en eso, en que, ya sabes, estas cosas de inteligencia artificial, hay limitaciones de seguridad, así que no puedes un archivo SVG que provenga directamente ya sabes, del servicio. Pero en cuanto a crear un esquema a partir de un archivo PDF, depende. Estoy pensando en lanzar un sistema que cree esquemas automáticamente, pero el problema con los datos de pozos es que tú... Y absolutamente puedes, ya sabes, si lo conectas mediante un protocolo de control de modelos, puedes tomar una foto de un esquema que dibujes en tu teléfono y lo convertirá de inmediato. Ya sabes, es sencillo. Pero con estos archivos de pozos, el problema es que, digamos, estás analizando archivos de pozos antiguos. Podrías perforaste el pozo en los años 80.
Podrías tener un informe de lodos, informes diarios de perforación. Podrías tener, ya sabes, el informe final del pozo, informes de ensamblaje de fondo y de la barrena. Todos estos documentos distintos relacionados con el pozo que hablan de él desde perspectivas ligeramente diferentes y hay solapamiento. Pero, ¿cómo incorporas todos esos archivos y todos los datos que contienen en una única fuente de información fiable? Entonces, tienes todas estas fuentes distintas y luego eso se extrapola a través del tiempo, ¿verdad? Perforas en los años 80, haces trabajos de reacondicionamiento en los 90, haces una desviación un par de años después, obtienes los mismos problemas de datos. Eso es difícil de implementar en un sistema automatizado que simplemente lo hace todo y es un problema totalmente distinto a, por ejemplo, ingerir archivos semiestructurados de la IADC como archivos TSV desde un sistema de informes de plataforma o lo que sea. O sea, hay diferentes usos. Los documentos legales son mis favoritos porque son solo texto plano. No tengo problemas para extraer nada de un documento legal porque es simplemente un documento de texto plano y hay estructura, hay encabezados, hay subtítulos, hay todo eso. Y luego pasas a un informe de perforación y es como la primera página, un esquema del pozo generado desde una hoja de cálculo de Excel. Segunda página, el diagrama real del pozo. Tercera página, registro de tiempo de, ya sabes, las actividades diarias que están en una tabla o que estaban estructuradas en una tabla, probablemente en Excel, pero luego exportadas sin ninguno de los bordes de la tabla. Entonces, un modelo de lenguaje grande realmente no sabe si es una tabla o texto plano. Es que son tan diferentes y no creo que la gente fuera de, ya sabes, quienes hacen este tipo de cosas a diario, realmente aprecien cómo, disculpe, lo difícil que es debido a la variedad de tipos de datos. Y aún así, es como, ya sabes, el informe de un perforador se ve totalmente distinto al de otro. Todos tienen la misma información básica, pero están estructurados de formas distintas, se muestran de maneras diferentes y tienen formatos distintos. Todos estos matices hacen que sea un verdadero dolor de cabeza extraer los datos. Creo que lo que realmente necesitamos, Paul, necesitamos a alguien como tú que venga y cree un estándar de inteligencia artificial para documentos de perforación o algo así. Porque, bueno, piénsalo, ¿verdad? ¿Qué necesito saber de un esquema de pozo? Y son varias cosas, pero cómo tomas esa imagen en un papel con todas las líneas y todo el desastre en un diagrama de pozo y lo traduces a algo que una búsqueda RAG pueda procesar con precisión, ¿verdad? Y es que no necesito el diagrama completo. Solo necesito extraer X, Y y Z de este diagrama y etiquetarlos como metadatos para que al buscar aparezcan. Y creo que hay un espacio muy interesante en el futuro para la industria energética porque ya sabes, el texto sin procesar está bien y los números estructurados en una tabla también. Pero luego tienes estos diagramas y, por ejemplo, registros o mapas. O tienes son imágenes y contienen información importante, pero para que un modelo de visión artificial o de reconocimiento óptico de caracteres entienda qué demonios está pasando ahí, es casi imposible hasta cierto punto. Puede extraer los datos, pero no tienen ninguna estructura, no tienen ninguna lógica detrás. Así que es casi como, oye, ¿por qué no simplemente, ya sabes, los datos ya están ahí? ¿Por qué no generamos una segunda página de PDF con todos los metadatos de la página anterior que nos interesan y eso es lo que se introduce en el modelo o en el índice o algo así? No lo sé. Solo estoy desahogándome ahora mismo. Pero sí creo que hay una oportunidad en ese espacio porque la gente piensa que los datos son siempre, ya sabes, archivos PDF o tablas esencialmente o archivos CSV. Y es como, oye, hay datos en este subconjunto que realmente no tienen sentido en un mundo basado en texto, que es todo lo relacionado con los modelos de lenguaje hoy en día. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Sí, eso sería sé a lo que te refieres. Sí. El problema es que muchos de esos archivos antiguos ya están generados, todos los datos ya están listos. Y es como... Oh, sí, todos los datos antiguos están, ¿sabes? El punto hacia adelante, sí. Oye, haces algo parecido, ya sabes, cuando alguien te envía, oye, aquí tienes esta adquisición de hace 20 años que no hemos tocado y aquí están todos los datos. ¿Puedes ayudarme a entenderlo? Sí, eso es básicamente lo que estoy haciendo. Tienes revisiones de pozos cercanos, así que imagina que perforas en una zona donde nunca has perforado antes, necesitas revisar todos los pozos.
acabo de terminar un trabajo para, y luego tienes como adquisiciones de activos y luego abandono y taponamiento. Tienes mucho abandono y taponamiento en Europa, donde no has estado en un pozo en 20 años y necesitas saber qué hay ahí para que cuando entres, no, ya sabes, sepas lo que estás haciendo. Bueno, pero las adquisiciones de activos creo que son importantes porque muchas empresas o muchos inversores compran yacimientos basándose solo en la geología y simplemente ignoran la perforación. Ellos miran las reservas y no miran cuánto va a costar sacar esas reservas del suelo. Y bueno, solo puedes hacer eso mirando los pozos, pero si tus pozos son como tus antiguos pozos, tus pozos son como solo perforaste ese campo hace 70 años, no puedes calcular, no sabes cuánto te va a costar a menos que hagas el análisis de los pozos. Bueno, acabo de terminar un trabajo para una empresa europea y era, bueno, los archivos algunos eran de los años 70, otros de los 80, otros de hace 10 años. Algunos tenían 2 páginas, otros 650 páginas de largo. Francés, holandés, inglés y bueno, no hablo ninguno. Yo hablo inglés. Eso es prácticamente todo. Y las unidades eran, ya sabes, obtienes petróleo de las unidades normales de yacimientos, pies y barriles, y luego tienes metros y todo eso, y luego tienes unidades francesas, como Deca, algo, ni siquiera sé qué eran. Pero tienes ese tipo de cosas y, bueno, algunos pozos son verticales, otros tienen como 3 desviaciones, y ese es el tipo de cosas que... Sí, hay quiero decir, supongo que probablemente sea peor en el mundo offshore, simplemente porque el offshore ha existido por más tiempo que lo del esquisto. Pero la convencional en tierra, siento que es muy similar al mundo costa afuera en el aspecto del papel, como que mi suegro tiene archivadores llenos de registros y archivos de pozos y, ya sabes, tarjetas de producción y toda esa basura. Y es como que él sabe dónde está. Nadie más en esa empresa tiene idea de que esos datos siquiera existen, mucho menos cómo acceder a ellos o cómo están organizados ni nada por el estilo. Pero cuéntame. ¿Vas a volver a contactar a Scott Caso o qué? Sí, es cierto. Iba a decir, cuéntanos cómo fue eso, porque hice un proyecto muy similar a ese el año pasado con un gran operador en alta mar y nos dieron un montón de datos que eran todas cajas de archivo escaneadas. Un saludo a Scott por hacer todo el escaneo en Caso. Pero... sí, no, estamos deseando conseguir ese trabajo. Pero es una de esas cosas en las que dices, bueno, oye, ya sabes, no sé, el porcentaje que sea de esto es lo que yo llamaría un conjunto de datos moderno, donde, ya sabes, puede ser un PDF, pero es un formulario estructurado o tiene estructura y cosas así. Y luego empiezas a retroceder a los años 80, 70 y 60 y es como, aquí hay una hoja de papel en blanco donde el ingeniero hizo todos los cálculos a mano y es como, ¿cómo se supone que te entregue eso en un resultado de búsqueda? Es que no, 1, está escrito a mano. 2, son cálculos matemáticos a mano, así que ni siquiera son palabras, solo son símbolos. Y luego 3, es como, ¿acaso eso necesita, o sea, en qué mundo querrías eso como resultado, verdad? Es como intentar descifrar cómo hacer que el usuario vuelva a eso. Y por eso es un problema tan complejo. Quiero que hables de ello porque es un problema muy difícil. Bueno, cuéntale a la gente, ya sabes, sobre las pruebas y tribulaciones de eso. Para lo que es difícil, yo la verdad no hago lo de RAG ni la vectorización para este tipo de archivos. Solo quieren esquemas, quieren, no sé, quizás un mapa o varios resultados, pero es información que el equipo de perforación puede usar sin licencias ni nada parecido. Solo quieren sus archivos de Excel. Bueno, yo empiezo con, ya sabes, tienes tu esquema, tu estructura, la estructura del pozo y luego simplemente si obtienes lo que es aprendizaje automático, ese tipo de cosas, pero son demasiado grandes. Y yo, ya sabes, lo he reducido a lo que yo querría ver, si ya sabes. La información se usa realmente 99.9 de cada 100 veces cuando estás perforando. Bueno, suelo usar, tienes estos archivos y uso reconocimiento óptico de caracteres para extraer el texto inicialmente. No uso modelos de visión ni nada parecido porque hay que descubrir que tienes que iterar, hacer todo tipo de cosas y volver atrás una y otra vez. Y es que estos documentos son demasiado grandes, pero es como que
una vez que tienes la estructura, una vez que tienes el modelo de datos, entonces todo encaja. Es decir, puedes averiguar fácilmente si esos cálculos son relevantes o no, si se ajustan a la estructura que has dicho que es necesaria para sus objetivos particulares, si sabes a lo que me refiero. Así que lo peor es que tienes los datos de reconocimiento óptico de caracteres, tienes la estructura que quieres, puedes usar modelos de lenguaje para extraer, para extraer la estructura, pero te metes en todo tipo de problemas como como los archivos son demasiado grandes, el esquema es demasiado grande, tienes anidados como, ya sabes. Sí. Ahora sí hablamos el mismo idioma. Extraer tablas de un PDF es mucho más difícil que, bueno, déjame reformularlo. Lograr que se repliquen perfectamente del PDF a una tabla, un archivo CSV o cualquier estructura como JSON que desees es un problema muy subestimado en mi opinión, porque es realmente difícil. Es tan aburrido. Es verdad, es horrible, es terrible. Y es como, si yo al verlo puedo entenderlo, ¿por qué tu modelo de visión artificial no puedes entender qué rayos está pasando? Es una tabla muy básica. He reducido el problema a esta única página de este documento de 1000 páginas. Y lo único que quiero es que extraigas esta tabla a la perfección. Y aún así, no puedes hacerlo. Y he intentado, o sea, volví a intentar usar las herramientas originales de tablas de PDF que existían antes de que los modelos de lenguaje existieran. Algunos funcionan bien en ciertos documentos, algunos como... Y eso es parte del problema, ¿verdad? Es que no existe una solución única para eso ahora mismo que sea remotamente precisa en muchos aspectos. Estoy cautelosamente optimista de que eso seguirá mejorando, al igual que los modelos de lenguaje. Pero bueno, sí, creo que al final todo terminará funcionando con modelos de visión, porque si logran que sean lo suficientemente baratos y precisos, se resuelven muchos de esos problemas que un modelo basado solo en texto no puede resolver, si es que pueden lograrlo. Creo que todavía falta mucho para saberlo, pero... Los modelos de visión, o sea, yo simplemente los evito. Uso modelos de código abierto mayormente, aunque sean menos potentes y menos, ya sabes, eso. Porque encuentro que, ya sabes, los modelos de código abierto te dan quizás ese 80% de precisión. Lo que necesito hacer es que los niveles de precisión tienen que ser iguales o mejores que la precisión que un ingeniero de perforación obtendría, ya sabes, al revisar los datos manualmente. Bueno, y los modelos de código abierto quizás te den un 80% de precisión y estos grandes modelos, los Gemini y eso, obviamente no podría usarlos por problemas de privacidad de datos. Ellos te darán como un 95% o lo que sea. Pero la cantidad de trabajo que te toma pasar de un 80% a superar el umbral que necesitas es la misma cantidad de trabajo que te toma pasar de un 95% a superar el umbral. Así que la mayor parte de lo que hago es algo determinista. Entonces, mencionaste esas tablas y eso que asumes que se extrajeron correctamente, pero es que como tengo una especie de interfaz gráfica y como tengo un buen esquema, ves de inmediato si algo está mal, lo ves al instante y entonces puedes implementar pruebas, controles, evaluaciones y todo ese tipo de cosas para asegurarte de que no vuelva a ocurrir. Y así estás constantemente construyendo y evolucionando este modelo, que si tienes una tabla de puntos de trayectoria, tal vez 10 páginas de puros números y son difíciles de extraer, como dices, pero si graficas una trayectoria y todo sale al revés, cruzándose sobre sí misma, sabes que está mal y puedes implementar controles. No, creo que eso es una gran parte, ¿verdad? El poder integrar. O sea, los agentes son geniales cuando tienen las pruebas, los controles y los límites correctos y como... Pero dejar que un agente actúe libremente no funcionará como quieres, especialmente en el mundo de los datos que estás usando. Hablabas de modelos de código abierto. Nosotros hemos creado un modelo ajustado para ingeniería petrolera que ya aprueba el examen profesional, algo que nos entusiasma mucho. Pero esa es una de las razones por las que lo ajustamos, porque nos dimos cuenta de que estos modelos fundamentales no serán lo suficientemente buenos para estas aplicaciones específicas de dominio y similares.
Así que yo, en el aspecto de los datos, trato de usar modelos de código abierto tanto como puedo cuando hago cualquier tipo de extracción o construyo cualquier tipo de agente, simplemente porque sé que si logro que funcione en un modelo de código abierto, funcionará sin duda en un modelo fundamental. Pero creo que es un punto interesante también. Lo hemos estado comentando en la oficina, que nadie piensa en lo costoso que será esto. Todos los tokens actualmente están súper subvencionados. Son innecesariamente baratos porque están jugando al juego de la cuota de mercado. Bueno, pero en algún momento habrá un ganador y los precios empezarán a subir y ya habrás creado todas estas automatizaciones y flujos de trabajo y ahora tienes un gran riesgo con la empresa que elegiste. Y no creo que mucha gente esté pensando en eso. Pero hablemos de tu stack de código abierto. ¿Usas BLLM u Oyama o qué usas para alojar estos modelos? Yo, para trabajos de prototipo, yo probaría los sistemas usando datos públicos, no datos de clientes. Y para eso usaría algo como, ya sabes, Grok para Q, que es, usaría algo así porque es rápido y baratísimo, es muy barato. Es tan barato, es tan barato. Sí, es como que es increíble, como que fueron comprados por, no sé cómo se pronuncia, Nvidia, lo vi hace un par de meses, así que no sé qué pasará con ellos. Pero o sea, eso es lo que preferiría usar. Pero noté que sus términos y condiciones antes era que no, que ninguno de tus datos se retenía. Luego creo que lo cambiaron, después creo que lo volvieron a cambiar y es como que no puedes confiar realmente en eso si le dices a la gente, no, tus datos no salen, ya sabes, por la seguridad de los datos. Así que lo que suelo hacer es de código abierto, pero lo ejecuto en una infraestructura en la nube, porque a los clientes les gusta. Hubiera pensado que ejecutar cosas localmente sería algo que tu cliente querría, pero dicen, no, eso es una señal de alerta. Los de informática dicen, no, 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 no puedes hacer eso. Tiene que permanecer en una infraestructura en la nube que cumpla con la norma ISO 27001. Y es como, está bien. Así que lo que suelo usar es yo uso como, nunca recuerdo cómo se llaman, una de estas como unidades de procesamiento gráfico, cosas en infraestructura en la nube. Yo las ejecuto por unas cuantas horas, el tiempo que las necesite, y luego simplemente las apago y las vuelvo a usar. No recuerdo cómo las llaman. Hay DigitalOcean tiene un par de buenas. Tienen una que es como que solo presionas el botón y te instala el modelo y te instala los puntos de conexión y esas cosas. Y tienen una que es solo infraestructura de unidad de procesamiento gráfico. Pero como yo pago las cuentas, establezco un costo fijo para los clientes. Como un servicio llave en mano, esto es lo que va a costar. Así que necesito mantenerlo. No puedo dejar una de estas instancias en la nube funcionando. No puedo permitirme eso. Así es como lo gestiono. Ahora bien, Shoz, ¿has tenido algún rechazo hacia modelos específicos? Como hemos visto, algunas empresas han dicho abiertamente en reuniones, nunca usaremos un modelo que provenga de este país, de esta compañía o algo similar, o todavía no. Incluso los de código abierto. Específicamente los de código abierto. ¿Por qué? ¿Por qué eso siquiera? ¿Te preocupa que, ya sabes, DeepSeek tenga algo malicioso, desconocido, algo ahí dentro que esté extrayendo información? Sí, una puerta trasera oculta o algo así. Aunque si está en tu infraestructura, deberías poder detectar de inmediato si algo está saliendo, es como si no fuera ¿verdad? ninguna parte. No he oído nada parecido. Suelo usar, ni siquiera entiendo el modelo de negocio de estas grandes, como, ya sabes, Anthropic y OpenAI, porque simplemente ni siquiera sé qué modelo uso, ni siquiera sé, no sé cuál. Es como si uno no funciona bien, simplemente cambias el punto de conexión por otro. Sí. Es como si no, creo que uso, ya sea Llama, o sea, Meta, o el código abierto de OpenAI, o como sea que se llame. Sí, el GPT de código abierto. Sí, ese. Sí, entonces. Es una buena. Acabo de descargar Gemma 4 a principios de esta semana en mi portátil usando Oyama y me ha impresionado muchísimo. Creo que son menos de 20 gigas el modelo completo. Y bueno, puede ejecutarse, quiero decir, está básicamente diseñado para portátiles o para poder ejecutarse en una portátil. Ya tienen un montón de versiones cuantizadas, lo que hace que funcione aún mejor. Pero es fascinante porque en el aspecto fundamental son más tokens, más contexto, son modelos más grandes, ¿verdad?
más capacidades, más herramientas, más lógica, todo eso. Pero en el lado del código abierto existe esta dicotomía de mejores modelos, pero más pequeños o más eficientes, o que puedes ejecutar, ya sabes, en lugares donde nunca podrías ejecutar, ya sabes, un GPT-5 o algo así. Y por eso creo que es fascinante. Tengo mucha curiosidad por ver cómo resulta esto, porque al fin y al cabo no necesito un modelo fundamental para realizar una extracción de agentes en una página específica donde le digo exactamente lo que tiene que hacer. O sea, no necesito un modelo fundamental para eso. Ahora, para, por ejemplo, dirigir mis consultas a mi sistema de generación aumentada por recuperación para determinar qué herramientas o qué camino seguir, creo que la gente ve a GPT o a Claude y piensa, oh, es solo un modelo y es una cosa haciendo una sola cosa. Y es como, no, hay tanto de por medio entre que presionas enviar en tu mensaje y cuando comienza a devolver una respuesta que el usuario nunca ve. Ya hemos hablado de esto en el programa, pero es como esa capa intermedia, difusa de llamadas a herramientas, orquestación y enrutamiento de agentes. Pasa muchísimo ahí dentro. Y por lo general no obtienes mucho de eso con los modelos de código abierto, pero si solo intentas realizar alguna automatización, no necesitas un modelo de código abierto para hacerlo. Puedes, especialmente en el aspecto de los datos, donde solo estás extrayendo o reformateando información o lo que sea. Eso es genial. Si no han probado nada local como Oyama o ELLM o cualquiera de esos, les recomiendo mucho que experimenten con ello porque poder ejecutar un agente que haga extracción o cosas así de forma local es divertido de ver. No es más rápido, claro, pero es gratis. Pero es increíble lo buenos que se están volviendo algunos de estos modelos pequeños. Es bueno el de Gemini, es como, como que se puede Es usar. realmente bueno. Bueno, todo. Creo que Gemini es de Google, así que está basado en los modelos Gemini. Y los modelos Gemini, según tengo entendido, fueron entrenados originalmente para, digamos, clasificación y son realmente muy buenos en eso. Así que poder introducirles un conjunto de datos y decirles, clasifica esto como, ya sabes, X, Y o Z, es fantástico. Creo que el Shema 4 ahora también es multimodal, en cierto modo, o al menos tiene esa capacidad. Y ya sabes, el modelo superligero ahora tiene toda esta funcionalidad que antes tenían los modelos más grandes. Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo evoluciona todo eso. Pero, ¿Cómo, o sea, con tu experiencia, cómo ves tú la inteligencia artificial influyendo en la industria? ¿Dónde crees que empezará a notarse primero y dónde tendrá más aplicaciones? Al menos este tipo de inteligencia artificial, porque aclararé que me refiero a modelos de lenguaje, ya que el término inteligencia artificial se usa demasiado. Sí, veo que en perforación, quiero decir, la perforación no es muy, como decimos, todos usan hojas de cálculo de Excel y como las bases de datos salieron, ya sabes, se hicieron populares en otras industrias hace 25, 30 años. La gente todavía no las ha tocado aún. Eso es en perforación, como, y entonces la inteligencia artificial está fuera o los modelos de lenguaje grandes están fuera. ¿Por dónde empezamos? Creo que en estos casos pequeños la gente como que toma una foto con su teléfono de un esquema de pozo y está dibujando la imagen, vale, pero eso no es importante. Es No lo sé. Tú dices eso, pero la persona que tiene que hacerlo ya a mano en Excel probablemente piense, esto es lo mejor del mundo. Esa es la cuestión. Hay muchas tareas sencillas en este sentido en toda la industria, como ¿por qué este ingeniero al que pagamos cientos de miles de dólares al año hace esta tarea tan estúpida y rutinaria? Pero el impacto aislado de eso en una empresa no es, digamos, atractivo, ¿verdad? O sea, no tiene un gran impacto, pero le devuelve su tiempo a ese ingeniero, ¿verdad? Es un intercambio extraño. Recibo mensajes en mi sistema de esquemas de pozos y en el sistema de diseño de revestimiento. Tengo esos botones de comentarios, haces clic y simplemente dejas tu opinión. Es muy fácil, así que la gente me envía comentarios. Recibo estos mensajes de vez en cuando y pienso, tal vez nadie esté usando este sistema. Tengo estadísticas y veo que la gente lo usa, pero me pregunto si realmente lo utilizan y si vale la pena actualizarlo. Ayer recibí un mensaje de un tipo que obviamente trabaja en una de nuestras plataformas en algún lugar.
todo en mayúsculas. Es como, esto es excelente. Muchas gracias por tu, ya sabes, gritándomelo. Y así la gente sí quiere estas herramientas, pero Me pregunto si el impulso viene de más abajo, ya sabes, para las herramientas que funcionan, viene de ahorrarle tiempo a la gente en lugar de venir desde arriba. Creo que ese es el punto. Si le das un sistema de generación aumentada por recuperación o una automatización a alguien que tiene que hacer eso, es como lo mejor que se ha inventado, ¿verdad? Pero luego intentas comunicar ese retorno de inversión a la gerencia o a los altos mandos y te dicen, bueno, pero para eso les pago. Y es como, ¿en serio? O sea, quiero decir, pero tal vez no necesites tener tantos en el futuro porque realmente pueden hacer las partes de su trabajo para las que los contrataste en lugar de pasar, ya sabes, una semana llenando permisos o informes o, ya sabes, todo esto. Hay tanto trabajo manual en nuestra industria en la parte administrativa. Ya sabes, y la mayor parte es literalmente solo mover datos o rellenar formularios con información que ya existe en una base de datos. Así que es como, ¿por qué tiene que hacerlo una persona? Sí, 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 estoy de acuerdo. No lo sé, no lo sé. Es una industria extraña y bueno, es extraña, eso es seguro. No, pero creo que tienes razón. Creo que al obtener esas herramientas que le facilitan la vida al usuario final, termina siendo mucho más sencillo. Es algo que engancha, entonces siguen usándolo, ¿verdad? Y luego quieren más o quieren algo distinto o es mucho más fácil empezar, ya sabes, empezar poco a poco así. Eso es lo que sí, siempre fui de la opinión. O sea, estaba creando estos otros sistemas antes de tener ese sistema que era solo un servicio donde envías los datos y yo te devuelvo los resultados. Me estaba enfocando en intentar conseguir software como servicio y hacer análisis como servicio y todo ese tipo de cosas. Y mi conclusión, que es la misma conclusión que he tenido durante los últimos 15 años, era que la industria de la perforación es realmente conservadora y nadie, ya sabes, nadie quiere realmente adoptar nueva tecnología. Pero luego mira cuando, por ejemplo, les muestro, mira cuando las puertas se abren lentamente, ¿sabes? Y es un reto abrir puertas y lograr que estas conversaciones avancen. Pero cuando les muestro el sistema, cómo funciona, cómo analizo sus datos, uno asume que son conservadores, pero en cuanto lo ven dicen, está bien. Y es una conversación de 5 minutos. Dicen, te enviaremos datos mañana, puedes probarlos. Y dicen, bien, lo usaremos. O sea, no son lentos. Son lentos para adoptar. Gran parte de la razón por la que me pregunto por qué la gente sigue usando Excel es por esta diferencia en este problema de comunicación entre, ya sabes, datos que como gran parte del software simplemente no es adecuado para los chicos de perforación. No les facilita la vida, pero en cuanto les muestras algo que realmente les facilita la vida, es como, está vendido. Se vende solo y entonces Bueno, esa es la cuestión. Especialmente en operaciones, hacerles la vida más fácil significa que llegan a casa antes o no se pierden, ya sabes, el deporte de sus hijos. Tiene un impacto tangible para esa persona y tienes razón. Es como, oh sí, voy a usar esto todos los días ahora. Y no tienes que recibir una llamada a las 2 de la mañana por algún problema con la plataforma, ni tienes que estar justificando por qué cometiste el mismo error. Los errores pueden ser vergonzosos y si simplemente facilita las cosas, es un beneficio real para las personas involucradas. Cierto, sí. No, y luego, ya sabes, de nuevo, me cuesta, o sea, el hecho de que esto es literal, o sea, muy obviamente valioso para el individuo, pero luego intentar vender ese valor a la empresa a nivel corporativo es otro, o sea, es todo un desafío distinto. Sí, y esa es la cuestión con, por ejemplo, los sistemas de esquemas de pozos y el diseño de revestimiento. Sí, es maravilloso que tengan este software intermedio que la gente puede usar, pero los ingenieros de perforación, los chicos de perforación, los que están en la plataforma, no andan con tarjetas de crédito de la empresa en el bolsillo, tienen que pasar por adquisiciones y todo ese tipo de cosas y obtienes 10 niveles de aprobación. Es algo que definitivamente hay que considerar al hacer estas cosas. Bueno, ya estoy de vuelta. La energía es importante. Sí, hablando de su importancia. Sí, supongo que fue un pequeño apagón o algo así. Bob Yoder ya regresó a su casa. Es un día hermoso en Houston, probablemente el mejor de todo el año. Pero bueno, así es la vida. Pero bueno, sí, estoy retomando el hilo. O sea, sé que se nos acaba el tiempo pronto, pero quería preguntarle a Paul, muchas veces nos gusta hablar del camino.
¿cómo empezaste con la programación o cuál fue tu primer lenguaje? Vi en LinkedIn que empezaste con PHP, Laravel. Era algo de la pila LAMP y cómo ha evolucionado ahora con la computación en la nube y todos los demás avances. Y Sí, sí, era LAMP Stack en realidad. Hace tiempo de eso, lo recuerdo. Pero sí, fue hace como 20 años, usabas PHP y era como imprimir el HTML desde el PHP. Y entonces, ya sabes, para construir estos sistemas. Y luego, ¿sabes? Cuando estaba en perforación, lo dejé un tiempo y luego volví. Y es increíble cómo la industria de la perforación no cambia en absoluto. O sea, sigues usando el mismo software, pero las mejoras en el software y en estos marcos de trabajo son increíbles. Es increíble lo que puedes hacer. Empecé a usar Laravel y hasta hace poco usaba PHP y Laravel para trabajos de análisis de datos. Obviamente no soy un experto en datos, pero es algo específico para estos problemas en particular. Pero como lo haces en Laravel, que es simplemente PHP, es tan fácil empezar o crear una aplicación web que funcione y no tienes que lidiar con ningún tipo de código repetitivo. Simplemente te enfocas solo en el back-end. Bueno, es justo decir que el back-end no es tan eficiente, no hay tantos marcos de trabajo o paquetes para análisis de datos o cálculos de ingeniería. Pero eso significa que en lugar de simplemente escribir una función de histograma o importar un paquete de histogramas o lo que sea, tienes que hacerlo manualmente. Así que obtienes una buena comprensión de lo que realmente estás tratando de hacer en lugar de usar algún tipo de capa de abstracción. Pero hice PHP y Laravel y bueno, JavaScript en el front-end. Y luego, ¿sabes? Relativamente poco. Me cambié a Python solo puramente Comunidad por el... o como extensibilidad o las herramientas. Sí, no puede. ¿Cómo puede? No puedes hacer eso, no puedes no hacerlo, no puedes, tienes que cambiar a Python o no sé, como tú, ya si hay una forma mejor que Python y Pydantic y esas cosas, si quieres usar aprendizaje automático o modelos de lenguaje grandes o cualquier tipo de aprendizaje automático. ¿Cómo empezaste en la programación? ¿Fue en la universidad o usabas MATLAB? Entiendo. Sí, fue solo mi propio proyecto. Sí, hice proyectos en MATLAB para un par de empresas y proyectos propios. Solía tener estos sitios web y ganaba lo suficiente. Ya sabes, esto fue en la época de Google AdSense o como se llamara la de publicidad y recibías clics en tu sitio y tenías anuncios. Así que solía tener varios de estos y ganaba algo de dinero, pero no mucho. Y simplemente me gustaba hacerlo. Y hice estos varios proyectos y luego, no sé, me gusta construir cosas. Y no puedes no saber cómo programar si te gusta construir cosas hoy en día. O sea, no puedes. Siento que la gente nos ve a personas como nosotros y dicen, ¿cómo es que un ingeniero mecánico se mete en datos, programación o algo así? Pero creo que una de las cosas que al menos yo veo es que somos personas muy lógicas en general y el código es solo lógica, ¿verdad? Es solo un conjunto de instrucciones. ¿Qué consejo le darías a los ingenieros actuales, mecánicos o de cualquier tipo que están en la universidad o recién graduados sobre familiarizarse con la programación o algo así? O sea, Creo que para empezar no dependan demasiado de estas cosas, ya saben, de la inteligencia artificial. Creo que es peligroso y se causan demasiados problemas. Puede parecer bueno, pero al intentar ajustarlo se encontrarán con problemas. Pero definitivamente yo diría mucho que independientemente de cuál sea tu carrera o lo que sea, si te metes en la programación, si haces programación pura, vas a estar limitado. Quizás te limites solo a crear software, pero si tienes experiencia en ingeniería, contabilidad o algo así y sabes programar, puedes aprovechar las computadoras para hacer cosas que la mayoría en tu área no puede. Es interesante y puedes hacer mucho con ello si te gusta construir cosas. mi hija me llama alguien que arregla cosas y es que simplemente nos gusta arreglar cosas. Y yo digo, esa es la mejor descripción. Me siento honrado de tener ese apodo en casa, pero es verdad. O sea, simplemente nos gusta crear cosas y resolver problemas. Y muchos problemas hoy en día se basan en datos.
Y como ingeniero, casi siento que no estás haciendo tu trabajo al máximo si no entiendes al menos los datos, ¿verdad? No tienes que saber cómo se obtuvieron o cómo generarlos, pero ten esa base porque los datos están en todas partes. Pero sí, eso es, no sé, creo que la gente los agrupa. Como si o programas o eres ingeniero, y estoy totalmente de acuerdo contigo. El futuro, especialmente ahora con lo fácil que es para una persona promedio aprender algo e intentar programar una aplicación para resolver su problema o un script para resolverlo, si tienes un nivel básico de comprensión de código y ya sabes una arquitectura general, que es una base de datos, que es una interfaz de programación de aplicaciones, cómo funcionan, puedes llegar muy lejos porque está preparado para eso. Digo, mira, era Brandon en AF Ellets. O sea, él solía jugar con R y recuerdo haber charlado con él cuando aún era anónimo en Twitter y eso. Pero ahora tiene toda una oferta de software como servicio que está desarrollando. Tiene MCP, API y todas esas cosas. Es simplemente increíble. De hecho, escuché el podcast que hiciste con él. Bueno, lo escuché y vi algo que publicó ayer o anteayer sobre el sistema MCP que tiene. Y no es el típico, parece que es un... Pero de nuevo, él entiende el dominio. Es un experto y eso es, y pensaba en esto esta mañana también, pero quiero decir, creo que uno de mis lemas en LinkedIn siempre ha sido resolver problemas de negocios con tecnología. No me encasillen a mí ni a ninguno de nosotros diciendo, ya, eres ingeniero de datos, ni eres ingeniero de analítica, o eres científico de datos, no, soy lo que necesite ser en ese momento. Mañana podría ser ingeniero de Internet de las cosas porque eso es lo que se necesita para resolver este problema. O sea, pero puedo averiguar y aprovechar la tecnología y sé lo que esas piezas pueden hacer y luego es solo cuestión de... Y ahora, como dijo John, la barrera para adentrarse en eso desde el lado técnico es muy baja ahora. Es como, espera, necesito conectarme a Azure IoT Hub y bla, bla, bla. Te lo explicará todo, pero debes saber qué intentas resolver y qué hacen esas herramientas. Pero mientras entiendas cuál es la herramienta adecuada para el trabajo y el problema que intentas resolver, implementarlo no es nada. O sea, yo creé estos informes en formato PDF para un operador y le dije a Cloud Code, usa Quarto y ya sabes, Matplotlib o Plotly o lo que fuera. Y fue como, esto es lo que quiero y lo hizo, maldita sea, en menos de una hora. Tenía algo que me habría tomado días sentado ahí, ajustando cosas y ya sabes, creando la lógica del marco de datos y todo eso. Y es simplemente increíble. Es una época de locos. ¿Sabes? Para hablar un poco de eso, sobre el punto anterior, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza en ingeniería o programación? Lo principal, no sé cómo llamarlo, es cuando preparas un diagrama de entidad-relación, como un modelo de datos. Es como si el problema estuviera en la pared detrás de mí. Tengo hojas de papel con estos diagramas de entidad-relación. Y una vez que haces eso, no importa si usas Python, no importa si usas PHP, no importa si usas inteligencia artificial. Una vez que lo haces, lo conectas a lo que sea que estés haciendo y el código se escribe solo. Pero como estructurar eso y tener esa base, sí, puedes entrar en un negocio y puedes mapear su negocio, puedes mapear un departamento, puedes mapear un sistema de cálculo o puedes mapear una estructura de datos. No importa, es lo mismo. Así que sea lo que sea, ni siquiera sé cómo llamarlo, sea lo que sea. Pero de nuevo, es convertir el negocio en, ya sabes, como si estuvieras codificando el negocio esencialmente, ¿verdad? Como, sí, quiero decir, pero eso eres tú. Y creo que algunas personas hablan de eso también, y creo, ¿quién era? Había un tipo, era una empresa relativamente más grande. No grande, pero está bien, hay un... ¿Cómo se llama? De cualquier forma, era esto, mi hijo lo hizo por un tiempo. Era como este pequeño ejercicio, pero estaba realmente programado creo que uno de los fundadores era como el programador principal detrás de esto. Y él dice, he enviado tanto código mucho más rápido, pero dice, no lo entiendo ni de cerca tan bien como solía hacerlo. Y yo no entiendo, ya sabes, no he hecho ese trabajo para llevar el negocio a eso de una forma tan reflexiva como solía hacerlo. Así que dice que le preocupa un poco porque no ha hecho parte de ese, ya sabes, aspecto mental tanto como antes. Pero quiero decir, creo que los pros superan a los contras en parte, pero tienes que, definitivamente hay concesiones donde es como si fueras más reflexivo sobre cómo convertías esa lógica de negocio en un modelo de datos o código. Entonces, es aún más importante o valioso, creo. Bueno, creo que lo loco ahora es que él simplemente puede pedirle
es verdad también, sí, a Claude que explique cómo funciona su base de código y lo hará. Es un momento muy extraño porque he experimentado exactamente lo mismo, donde he estado trabajando en esta gran extracción de agentes y la ejecuto y funciona. Y luego mi desarrollador senior me dice, oh, ¿qué hiciste? Y es como, para ser honesto, no estoy muy seguro. Tuve, ya sabes, una entrevista de todo un día con Claude donde fuimos y vinimos, hice lo que hago y me rompí la cabeza hasta obtener los resultados que quería y ahora funciona. Y luego es como, bien, Claude, explícame cómo funciona esto, genera un diagrama de Mermaid para mí. Ahí está, así, como hacer todas estas cosas y así es como tú y es raro, pero es raro no saber qué hay dentro de lo que construiste. Sí, es cierto, es una situación muy extraña. Pero creo, Paul, que uno de los puntos que mencionaste y que creo que no mucha gente valora es porque recibimos esta pregunta todo el tiempo como ¿y qué lenguaje debería aprender? Es como si ya no importara. El código no. O sea, el lenguaje en el que está escrito el código ya no importa realmente, porque nosotros migramos nuestra interfaz de Ruby a React en 2 semanas y media, lo cual es una locura. Es solo abstracción a estas alturas, ¿verdad? Un proyecto de 6 a 12 meses todo el día, sí, en el viejo mundo. Cierto, o sea, probablemente agotamos todos nuestros tokens de uso durante esas 2 semanas, pero al final del día pudimos lograrlo. Y es una locura, es simplemente una locura decirlo en voz alta, porque ya sabes, especialmente en el área de ingeniería, hay mucho software industrial que todavía está escrito en Fortran o COBOL, y las personas que saben programar en estos lenguajes se están muriendo o ya han muerto. Y entonces, ¿qué sucede? Sabes, tuve un profesor que trabajaba en Lockheed haciendo sistemas de defensa de misiles y todavía todo eso, esto fue hace 20 años, pero todo eso se hacía en Fortran. Y yo dije, ¿por qué? Y ella respondió, bueno, es lo que la gerencia y los altos ejecutivos saben programar, así que se sienten cómodos programando en eso y es lo que, ya sabes, quieren usar. Así que es como algunos de esos problemas, como toda esa brecha de conocimiento de, bueno, ¿cómo hacemos la transición de los que llegan a este lenguaje que lleva muerto 30 años? Eso desaparece, al menos con algunos de estos modelos de lenguaje y cosas así, pero es simplemente es un momento increíble con todo esto. No, estoy de acuerdo. El software de esquemas de Wales lo hice inicialmente en Vue.js y luego lo cambié a React. Era todo cosas de interfaz y luego vi que alguien me compartió su video y fue como, oh, él, ya sabes, tiene una computadora rápida, obviamente tenía demasiada basura en ella, así que lo cambié al motor de fondo para, ya sabes, para la integración con los modelos de lenguaje grandes también. Cambia a Python, así que ya se cambió 3 veces. Como Sí, y la gente de la interfaz no lo sabe, ¿verdad? Más allá de que quizás sea mejor o más rápido, sí. Claro, mientras funcione, sí. ¿Qué herramientas de programación están usando en el lado de los modelos de lenguaje? Y luego podemos terminar. Quería preguntarte eso. Uso Cursor. He probado, sé que hay mucho odio y mencionaste a Claude. He probado Claude. No me gustó eso de la desconexión total. Me gusta Cursor, me gusta. Desactivo el autocompletado ahora. Lo desactivé hace unas semanas y lo prefiero. A corto plazo puede ser más lento, pero a largo plazo es más rápido. Solo uso las funciones de agente para cosas como código repetitivo, mucho desarrollo de interfaz, solo cosas repetitivas. Y si tengo, digamos, una estructura abstracta y la tengo bien definida, entonces puedo usar la función de agente. Pero es como Cursor con muchas funciones desactivadas y ya sabes si estoy atascado en algo y puedes hacer una pregunta como ¿qué es lo correcto? Y si, ¿qué puedo hacer aquí? Pero solo eso. No, eso está genial. Creo que nuestros desarrolladores más intensos usan Claude en Cursor. Pero estoy de acuerdo contigo porque usé Cursor prácticamente todo el año pasado y luego en creo que diciembre obtuvimos nuestras instancias de Cloud Code y eso es lo que he estado usando principalmente. Pero no me gusta, es una sensación extraña estar abstraído de cualquier dato o de lo que está haciendo o algo así porque entonces realmente no tienes idea de qué demonios está pasando. Y entonces cuando lo obtienes, sí, puede que funcione, pero al final dices, ¿qué hizo? ¿Cómo funciona esto? Pero tener a Claude en Cursor al menos te permite ver todos los archivos. Puedes hacer clic en ellos, ver lo que actualizó y todas tus diferencias y demás.
Y estoy de acuerdo contigo, especialmente, ya sabes, le digo a la gente que soy ingeniero mecánico porque soy una persona muy visual y me gusta ver, especialmente en proyectos de datos, like, ¿sabes? Quiero ver el resultado de los datos, no quiero tener que pedirte ver el resultado y que luego no puedas mostrarlo en la interfaz de línea de comandos porque es un archivo JSON o lo que sea. Eso es... Sí, no, recomiendo mucho, recomiendo Cursor. Definitivamente me gusta. Muy bien, entonces, Bob, hagamos una ronda rápida. Una ronda rápida. Vale, así que estaba mirando, tú es Ayr, es así como se dice, de Escocia, cuando estaba mirando, porque mi geología de Escocia es bastante mala. No estás realmente cerca de Edimburgo o Aberdeen. Así que quiero decir, ¿es de ahí de donde eres o hay una buena presencia de petróleo y gas, ya sabes, por ahí o realmente no? No, no lo hay. Aquí hay cero, no hay nada aquí. El único petróleo y gas está en Aberdeen, que está a unas 4 horas y media. Perdón, Aberdeen, perdón, no Edimburgo, a 4 horas y media. Edimburgo está al otro lado del país, ahí es donde hay muchas cosas. Aquí solo hay turismo. Vale, no, está bien. Suena parecido a cuando fui a Irlanda hace un par de veranos, a Dublin, que es muy pequeño, pero bastante popular por el turismo y todo eso. Pero bueno, si fuéramos a Ayr, ¿dónde comeríamos y qué comeríamos o beberíamos? Eso es, yo tengo hijos pequeños, no salgo mucho. Nosotros. Nosotros también, lo sentimos eso. Sí, mi lugar preferido para comer es McDonald's porque pueden hacer ya sabes, ni siquiera un desastre, pero a nadie le importa. Otros niños también están gritando como Si vienes a Ayr, hay todo tipo de, digamos, tradicional o no tradicional. También los turistas van a Edimburgo, pero si ven a este lado del país, no me quiero poner político, pero Donald Trump tiene su lugar justo ahí y es muy elegante. Y hay algunas destilerías de whisky y es tradicional. Robert Burns, el famoso poeta, está por todas partes aquí, así que es algo tradicional escocés. Pero para ser sincero, solo vamos a McDonald's o a restaurantes indios. Escocia es buena para la comida india para llevar y cosas así que... ¿Qué hay de interesante en el menú de McDonald's que probablemente nos sorprendería? ¿Qué opinas? Sí, yo pido un Big Mac. Mis hijos piden nuggets de pollo, cajita feliz. Entonces no hay nada como eso. Sé que en algunos lugares a los que vas, como es diferentes partes del mundo, hay como un toque más local. ¿Hay algún tipo de plato local? ¿Hay algo? No. No, ellos si hacen un giro es como no, ellos no. Es el McRib. Sí, ni siquiera yo, no creo que Vale, me hagan parece bien. eso. No hay nada. ¿Y tú cuál es tu whisky favorito? Me gusta Lafroig. No soy muy bebedor de whisky porque es muy fácil beber demasiado, pero Lafroig es diferente. Tiene un sabor como a turba. No sé mucho de whisky, pero Sí, me regalaron una botella de Lafroig por mi cumpleaños que aún tengo que abrir. Estábamos hablando de eso este fin de semana con mi papá. Le dije, tengo un par de botellas de whisky escocés muy buenas, si es que realmente me gustará el whisky. Sí, yo también. La gente piensa... Tengo un armario lleno de como de... No sé si sigue. Ha estado ahí por 10 años. Creo que la mitad de la botella está bebida. No pongo. ¿Qué ni con niños pequeños? No tienes oportunidad. No, bueno, entonces sientes un poco como que he encontrado por casualidad una botella de, así que soy muy de bourbon, o lo era, ya casi no veo tanto, pero solía ser un gran fanático del bourbon, un coleccionista, y encontré una botella muy buena en una licorería de esquina cualquiera en Nueva York antes de tomar un vuelo y casi me voy sin comprarla, pero regresé porque es que nunca las ves a la venta, ni mucho menos. Pero costaba, no sé, $300 o algo así, $400. Y cuando llegué a casa pensé, ¿y cuándo rayos me voy a beber esto? Porque, ya sabes, empiezo a hacer cálculos mentales de, bueno, son tantas onzas y luego eso es tanto por trago. Y pensé, bueno, eso es mucho más caro que mi botella de $300 de bourbon común. Pero sí, tengo una historia muy parecida a esa. Siento que, pero nosotros creo que usarlo en ocasiones especiales y celebraciones y cosas así es una buena forma de beberlo, pero no solo beberlo casualmente, porque no me gusta comprar cosas, sino disfrutarlas. Muy bien, una técnica más. ¿Cuál es tu plataforma en la nube favorita? Solía usar, no me gusta. AWS quiero decir, puede hacerlo todo, pero si solo soy yo, es demasiada complicación.
DigitalOcean es bueno. Pero recientemente me pasé a Railway y tú creo que es algo así como Heroku o algo parecido, pero Qué bien. Sí, creo que hemos oído un par de eso de parte de algunas personas. Ok, ¿fue Peck and Tree quien lo usó, creo, o no? No lo recuerdo. De hecho, nuestro equipo de crecimiento está usando Cloud Code y luego suben sus despliegues a Railway para crear aplicaciones internas en Collide. Así que eso está muy bien. Fue la primera vez, si lo había oído, no le había prestado atención, pero nunca había oído hablar de Railway hasta ese momento. Pero he estado ayudando en algunos a depurar interfaces de programación de aplicaciones y cosas así, y se ve increíble. Parece increíblemente fácil de usar. es una de esas cosas, ¿sabes? Es baratísimo ahora mismo, pero dentro de un año, cuando ya estés enganchado, va a multiplicar su precio por 100. Así que no sé, aunque es realmente bueno. Paul, muchas gracias por pasar la tarde con nosotros. Sí, no, muchas gracias a ti. Un placer. Como dije, Gracias por... sí, algunas de estas podemos tenerlas listas desde la postproducción bastante rápido y otras veces no es tan fácil. Así que gracias por trabajar con nosotros. Ha sido un placer. Chris chicks, lo veo ver de Energy Bytes. Es disponible en Doghouse. Por favor, vayan a conseguirla si quieren algo. También asegúrense de suscribirse, darle a me gusta, compartir y hacer todas esas cosas divertidas. Pero Paul, gracias de nuevo y los veremos la próxima vez. Se los agradecemos. Muy bien, gracias. Saludos.